tareas prototípicas, el segundo conocimientos previos, el tercero un ejemplo representativo de las expectativas de aprendizaje, el cuarto relaciones de expectativas de aprendizaje y el quinto expectativas afectivas. Bueno, de acuerdo al contenido matemático que se hizo en la actividad número 2, la subestructura que nosotros identificamos fue valor absoluto en el contexto de hallar la medida de trayectorias y en los fenómenos de trayectoria de vehículos, recorrido entre ciudades, trazado de mapas de distancia de terrenos, perímetros y áreas. De acuerdo a esto, nuestro primer objetivo es resolver situaciones que requieran la aplicación del valor absoluto para determinar la medida de la trayectoria entre dos puntos. La tarea representativa es la siguiente. Juan tiene la siguiente representación gráfica de la cuadra comercial de su barrio: supermercado, droguería, frutería y librería. Primera pregunta, Juan está en la librería y luego va al supermercado. ¿Cuál es la distancia que separa estos dos lugares? Segunda, Juan hace el mismo desplazamiento de la librería al supermercado que del supermercado a la librería. Justifica la respuesta. Tercera, ¿es igual la distancia de la librería al supermercado que del supermercado a la librería? Objetivo número 2. La subestructura es fórmula de la distancia. El contexto es calcular la distancia más corta entre dos puntos y los fenómenos altura, recorrido entre ciudades y proyecciones de sombras. De acuerdo a esto, entonces, nuestro objetivo 2 es modelar problemas que permitan emplear la fórmula de la distancia valorando la viabilidad de diferentes estrategias. La tarea es la siguiente. Cierto día, a las 8 de la mañana, John decide caminar en línea recta sobre el Parque Simón Bolívar. Después de 2 horas de caminar sin hacer cambio de dirección alguno y con rapidez constante, John se encuentra 2 kilómetros al este y 4 al norte del punto de partida. Las preguntas son: ¿cuál es la distancia recorrida por John y cuál es la velocidad con la que camina? Para el objetivo número 3, unimos dos subestructuras, que es el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, en el contexto de calcular la distancia más corta entre dos puntos y calcular la medida de un segmento en una figura plana. Los fenómenos altura, recorrido entre ciudades, proyecciones de sombra, arte, volúmenes de sólidos, figuras semejantes y la geometría sagrada. Las tareas 3 dice: un caracol sale todos los días de su escondite y va a comer las hojas tiernas de un árbol. Para ello se desplaza por el suelo 8 metros y luego, sin variar su velocidad, trepa 60 decímetros por el tronco. Pero un buen día se encuentra con que alguien ha colocado una tabla justo desde su guarida hasta la base de la copa del árbol. ¿Cuánto tardará si decide subir por la tabla? Eso sí, él avanza siempre imperturbable a la misma velocidad. La tarea número 4 es el ejemplo representativo, que ya la vamos a analizar adelante. Entonces, tenemos el objetivo 1 de la tarea 1, objetivo 2, tarea 2 y objetivo 3, tarea 3 y 4. Entonces, algunos conocimientos previos que identificamos no los colocamos todos, simplemente nombramos algunos. En la tarea 1 es aplicar las propiedades de los números reales y diferencia el concepto de medida y longitud. En la tarea 2 maneja elementos básicos de geometría euclidiana, punto, línea, línea curva o recta, y ubica parejas ordenadas en el plano cartesiano. En la 3 construye con regla un triángulo rectángulo, convierte unidades de medida y longitud a través de una tabla de datos, tabla de conversión o regla de 3 simple. Y la tarea 4 emplea y aplica la propiedad fundamental de las proporciones, identifica términos semejantes en una expresión algebraica. El ejemplo representativo que el grupo decidió tomar fue el objetivo 3 de la tarea número 4. Dice: está situado a un punto fijo de la calle, al cual llamaremos el punto A. Tienes al frente dos postes, ED y BC, perpendiculares a la calle. El poste ED mide 2 metros y el poste BC mide 6 metros. Si la distancia entre tú y el poste BC es de 4x más 5 metros y la distancia entre los postes es x más 5 metros, ¿cuántos metros te separan del poste ED? Realiza el gráfico correspondiente de la situación planteada. Para esta tarea, entonces, colocamos a un estudiante que realizara. Observamos que él ubica el punto A, ubica los dos postes, reemplaza los valores o las variables que aparecen
como expresiones algebraicas y da la distancia de los 2 metros y los 6 metros. Realiza la resta de la distancia más larga y la más corta, y la respuesta que da es 3x metros. De acuerdo a esto, entre los conocimientos previos de esta tarea es construye rectas en el plano según la posición relativa de cada una, rectas secantes paralelas perpendiculares, describe las características de un triángulo rectángulo, plantea series de segmentos proporcionales, calcula la razón de dos segmentos, construye segmentos proporcionales, calcula la razón de dos segmentos, construye segmentos proporcionales dada la razón de proporcionalidad, aplica los criterios de semejanza de triángulos, diferencia figuras o polígonos semejantes y construye triángulos semejantes utilizando cualquiera de los criterios de semejanza. Y las capacidades que se activan en esa tarea es construir el plano rectas perpendiculares, suma y resta expresiones algebraicas, identifica las variables y valores relevantes para resolver un problema, compara los segmentos de los triángulos que se forman a partir de la representación geométrica, escribe las equivalencias numéricas de los segmentos, reduce términos semejantes en expresiones algebraicas, calcula la distancia entre los extremos de un segmento, usando resta de expresiones algebraicas y compara las bases y las alturas de los triángulos rectángulos. Nosotros quisimos relacionar las capacidades matemáticas fundamentales que plantea PISA y los procesos, de acuerdo a las capacidades de esta tarea. Entonces están enumeradas y en este caso pues voy con la capacidad 19, que es construir rectas paralelas perpendiculares. Entonces se ubica dentro de la capacidad matemática fundamental de representación en el proceso de formular. Aquí queremos decir que todavía estas capacidades tratamos de interpretarlas en cada uno de los procesos. No quiere decir que esta 19 esté con emplear e interpretar, sino que el conjunto se relaciona con estos tres. Si nos damos cuenta de la tabla, tomamos todas las capacidades matemáticas fundamentales, pero nuestro trabajo se focaliza más en la representación y en la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico formal y técnico. Y dentro de las expectativas afectivas, nosotros nos enfocamos en la motivación y aprendizaje de los muchachos, en la actitud, en la predisposición y en los hábitos. Entonces, las expectativas de aprendizaje es desarrollar actitud favorable para resolver situaciones, problemas que impliquen la traducción entre los sistemas de representación, valorar la utilidad de los resultados matemáticos en el cálculo de la distancia, desarrollar una predisposición favorable al emplear distintos sistemas de representación en el cálculo de distancias entre dos puntos. Cuarta, desarrollar perseverancia en el planteamiento y resolución de situaciones relacionadas con el cálculo de la distancia entre dos puntos. Y quinta, promover el hábito de verificar los resultados obtenidos al resolver problemas. Entonces, en este momento, en cuanto a las expectativas afectivas, pues queremos que los estudiantes estén motivados hacia el aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias.